que el Estado peruano la rechazaba. Y en tal sentido, se ha logrado, Karina, que el informe hoy día se ponga en condicional. Bienvenido, doctor Adrián Sen, a Exitosa. Karina, ¿cómo está usted? Muy buenos días. He Muchísimas escuchado gracias. con atención la lectura que ha hecho usted de estos parágrafos 290 y 291 del informe. Si me permite comentarlos, Karina. Sí, por favor. Exitosa. Nosotros en primer lugar debemos de manifestar que ha sido el Perú quien abrió las puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como le abrió las puertas al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y como se le abrió la puerta también, Karina, a Amnesty International. Los estados democráticos se abren a los organismos internacionales y acuden a ellos también para solicitar su ayuda y su buen consejo. Karina, después de las visitas, se preparó un proyecto de informe, un informe preliminar que fue puesto a consideración del Estado peruano. Ese primer documento, Karina, nos llamó mucho la atención, porque se encontraba redactado en presente imperativo, categórico, afirmativo. Se han producido ejecuciones extrajudiciales, han habido masacres. Y el Estado peruano a ese respecto formuló comentarios y se opuso a que esos términos continuasen consignándose en el informe. Después de intercambio de información, después de haber remitido hasta en 2 oportunidades documentos, quedó absolutamente clara la posición del Estado peruano en el sentido que nosotros considerábamos que con las visitas y con las tomas de declaraciones no era suficiente para poder llegar a esa conclusión enfática y categórica, que el Estado peruano la rechazaba. Y en tal sentido, se ha logrado, Karina, que el informe hoy día se ponga en condicional. Como tú lo has leído, Karina, podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales. Podríamos estar frente a hechos que configuren masacre. Y en los dos casos, Karina, lo que se afirma es que sucesos que deben ser investigados. Y eso que queda absolutamente claro, porque es la disposición del Estado peruano realizar esas investigaciones, como en efecto, Karina, ya lo viene haciendo el Ministerio Público, con la conformación de un equipo especial de fiscales especializados en la materia que llevarán adelante estas investigaciones a dedicación exclusiva. En todo caso, Karina, algo que es muy importante, si me permites un instante, en el informe también se lee con absoluta claridad que se trata de casos concretos, es decir, de hechos aislados a lo largo de todos los sucesos en los que podría haberse producido uso excesivo de la fuerza. Esto, Karina, tiene una importancia muy relevante. En primer lugar, porque al decir casos concretos, estamos alejando la posibilidad de que alguien pretenda sostener que se trata de una política sistematizada, generalizada de violación de derechos humanos. Se descarta también con esta declaración de la propia Corte que no hay delito de genocidio, ni tampoco estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Con esto, Karina, ya se está aclarando mucho lo que se podría considerar la parte más delicada del informe. Nosotros fuimos absolutamente claros en indicarle a la Comisión que desde el mismo momento que estos lamentables sucesos se produjeron, la señora Presidenta Constitucional, en comunicados, dirigiéndose en mensajes de la Nación a la prensa, primero lamentó estos sucesos y anunció que se iban a prestar toda la colaboración que sea necesaria para el desarrollo de las investigaciones que el día de hoy ya se están produciendo. Muy bien. Karina, que también se le informó a la Comisión que el Estado peruano había iniciado una política de indemnizaciones, tanto a los deudos de los fallecidos como a los ciudadanos y ciudadanas que resultaron afectados gravemente. Muy bien, usted tiene esa lectura, pero definitivamente este informe da cuenta, a pesar de estar en condicional, de que se han cometido violaciones de derechos humanos, porque cuentan caso por caso de parte de los militares o la Policía Nacional, y también que han habido ejecuciones extrajudiciales. Y eso no se puede tapar. Esto definitivamente para el exterior
mella nuestra imagen. Karina, sin duda alguna, el Estado peruano nunca ha tenido la pretensión de ocultar a ninguno de los fallecidos. Y cuando hablo de ninguno de los fallecidos me refiero a las peruanas, a los peruanos, ciudadanos civiles fallecidos como consecuencia de estos sucesos, y también me refiero naturalmente a nuestro héroe nacional, el policía Sonco, y me refiero a los 6 militares fallecidos en Ilave. Me refiero a todos los peruanos fallecidos cuyas muertes naturalmente sentimos profundamente todos. No hay voluntad de ocultarlo y al contrario, a diferencia de lo que haya podido haber sucedido en otras ocasiones, en esta oportunidad el gobierno sale adelante, da un paso y dice que se desarrollen las investigaciones a fin de determinar, uno, modo y circunstancia como ocurrieron cada uno de estos hechos y se llegue a la determinación e identificación de quienes pueden ser los responsables de este hecho. No hay por allí ninguna política destinada a la impunidad o al encubrimiento, Karina. Eso me parece que también debería quedar absolutamente claro. Y la valoración política de este informe, que tiene una carga altamente política, como hablar de la Asamblea Constituyente, como hablar del tema extractivo, del tema económico, ¿cómo la valora usted como nuestro representante en la OEA? Es uno de los puntos en los que yo discrepo profundamente con el contenido del informe. Aun cuando lo han puesto en un escenario de contexto, me parece que ese escenario de contexto tampoco es completo, Karina. Porque en el caso, por ejemplo, de nuestra minería extractiva, es una lástima que se haya podido haber hecho una asociación de la minería extractiva con la pobreza en esas regiones y que no se haya hecho el mismo análisis respecto de la minería ilegal y la presencia de los movimientos más violentos justamente en esas zonas. ¿Era muy difícil asociar acaso la minería ilegal en Rinconada con lo que sucedió en Puno? ¿Era muy difícil asociar acaso las protestas en Madre de Dios con la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas? ¿Era muy difícil identificar acaso que en Arequipa, en Chala, la minería ilegal también estaba allí presente? ¿O en el BRA, en Karina, el narcotráfico y el terrorismo? Yo creo que un análisis de contexto no debió ser tan parcial en todo caso, y por eso es que yo he tenido declaraciones sobre la falta de proporcionalidad. Decía hace un instante, Karina, por ejemplo, que todos los deudos nos significan a nosotros el mismo pesar, el mismo dolor. Pero yo no entiendo cómo al Policía Nacional Sonco le ofrecen solamente 10 palabras a un crimen tan atroz. Yo creo que debió tener una cuota más de proporcionalidad, debió escucharse un poco más. Pero Karina, este es el informe que tenemos, ya este es el informe que el Estado peruano, más allá de las discrepancias, tiene enfrente y es el que ahora corresponde analizar en detalle por cada uno de los sectores y poderes concernidos a efectos de ver la viabilidad de sus recomendaciones para iniciar de manera coordinada una implementación de las mismas. Todavía no se sabe si se van a implementar todas las recomendaciones, todavía está en veremos. El veremos, Karina, tiene que ver con el análisis detallado y profundo. Cada sector ministerial concernido, cada poder del Estado concernido, porque aquí hay que decir que no solamente está el Ejecutivo, Karina, también están organismos constitucionalmente autónomos que están allí involucrados en las recomendaciones y es a ellos a quien se tiene que dirigir el Ejecutivo para ver la viabilidad y en qué momento y de qué manera se van a poder implementar las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, allí, por ejemplo, hay que hacer un trabajo que es a mediano plazo, diría yo, para ir atendiendo estos requerimientos. Pero tú dijiste con acierto algo, Karina, que me parece cierto también. Al informe tenemos que medirlo en su real dimensión. Se trata de un informe que contiene recomendaciones. No estamos frente a una sentencia. Hay una gran diferencia. Tengo una consulta chiquitita porque yo sé que usted se tiene que ir a las 12 y son las 12 en punto. El tema de este informe, es decir, ustedes dijeron que se iba a respetar esta adherencia que tenemos a la
comisión. ¿Estamos pensando en salirnos de la comisión, de la Corte o no? De ninguna manera, Karina. Lo dije ya antes y ahora lo repito. El que habla no podría formar parte de un gobierno que tome una decisión como esa. En mi condición de embajador del Perú ante la OEA, no he escuchado comentarios, no he participado en ninguna reunión donde se haya tratado el tema y tampoco he recibido instrucciones en ese sentido. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, muchísimas gracias a el señor Gustavo Adriancén, representante permanente del Perú ante la OEA.